clarificando la visión, y vamos a seguir considerando la estructura. Fíjense, algo que me gusta a mí en lo personal mucho de esta estructura es que digamos, obviamente las mismas personas que están participando en estas estructuras y que están yendo hacia un objetivo específico. El propósito es que las personas sean discípulos, que hagan discípulos. Y dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y nosotros deberíamos preguntarnos de veras con toda seriedad si la gente, la gente que se congrega en nuestras iglesias, los miembros de la iglesia, están siendo transformados. Si realmente las personas se están reflejando a Cristo en sus matrimonios, si estamos reflejando a Cristo en nuestra paternidad, si estamos reflejando a Cristo en nuestro trabajo, en la manera en que desempeñamos las cosas que hacemos, si realmente estamos reflejando a Cristo con nuestras amistades, la ética con la que estamos llevando nuestro trabajo, porque en realidad lo que la Biblia dice es que la voluntad de Dios es que los discípulos de Jesucristo estén siendo transformados a la imagen de Cristo. No solo que tengamos asistentes a la iglesia, y de ahí que me preocupa mucho, se los digo de corazón, que en nuestro presbiterio está la idea de que revitalización lo necesita solamente las personas o las iglesias que están en problemas de irnos a la segunda división. Eso es lo que realmente a mí me preocupa, porque tomando en cuenta lo que el pastor comenzó diciendo el día de ayer, hablando de Apocalipsis, y diciendo, miren todo lo que podemos tener como iglesias, escuela dominical, podemos tener esto, un ministerio poderoso, estructuras, etcétera. Sin embargo, realmente no estar avanzando como discípulos de Cristo, como iglesia. Es preocupante que pensemos que porque a lo mejor tenemos buenas finanzas o hay gente que está llegando a la iglesia, no necesitamos revitalización. Pues asistimos para solidarizarnos, pero no lo necesitamos. De acuerdo a lo que vimos al principio, el día de ayer, la realidad es que si somos honestos, no hay una iglesia aquí que diga no necesito de alguna manera ser revitalizada. Lo que me encanta de esta estructura ministerial es que la finalidad es esa, hacer discípulos, que esté tan afianzada la identidad como misioneros en su corazón, que tengan la conciencia clara de que son personas activas que están realizando el ministerio a través de su vida, a través de todo lo que hacen, porque están haciendo discípulos, discípulos que hacen discípulos, personas que están siendo transformadas por la gracia de Dios, que tienen la pasión de llevar el evangelio a otras personas a través de sus vidas, dedicando tiempo a esas personas, ahorita vamos a hablar de eso, para que otras personas puedan tener el privilegio de conocer a Cristo y de poder ser transformados a la imagen de Cristo. No sé si ustedes vieron, ahorita Netflix está anunciando mucho una película que se llama La Mula. Entonces hay un autor muy icónico, ¿no? Clint Eastwood, que ya está muy ancianito. Bueno, finalmente esta persona tiene muchos problemas, es un caos con su mujer que se divorció, llega a una fiesta de su nieta, la mujer se pelea con él, echa a perder la fiesta, no sé si lo han visto. Pero en ese momento que se arma el caos en la entrada de esa casa, él dice, bueno, ya me voy. Y el señor se retira, pero hay un muchacho que ve la situación y entonces sale a alcanzar a Clint Eastwood, que es pues ya una persona anciana. Y entonces comienza a conversar con él y en ese momento le dice, mira, si tú necesitas en algún momento apoyo, aquí está una tarjeta, puedes hablar con esta persona y esta persona inclusive te puede dar trabajo. Tú lo único que tienes que hacer es conducir. Es lo único que tienes que hacer. Dice, ¿de veras me van a pagar solo por conducir? Sí, solamente por conducir. Ah, pues yo he conducido casi en toda la nación americana, así que fácilmente lo puedo hacer. Y en fin, se desarrolla la película. Lo que me llama la atención, eso lo explicaba el pastor en la mañana, es que este muchacho está tan conectado con su trabajo mafioso que él está olfateando cualquier oportunidad para poder meter
a cualquier persona que vea, digamos, en ese momento vulnerable, para que esa persona pues pueda hacer el trabajo que se requiere que se haga, ¿no? Que transporte drogas, básicamente. Estaba en la jugada ese muchacho, se dio cuenta que ahí había una oportunidad e inmediatamente reclutó a esta persona sin presión. Lo reclutó. Yo hablaba un poquito con el pastor en la mañana, le decía, realmente nosotros como creyentes en general, pastores incluyéndonos y creyentes en general, no estamos conectados con el reino. Parece que nuestra conexión solamente es los domingos en la iglesia y cuando salimos como que nos desenchufamos del reino. Y entonces hay oportunidades que ni siquiera tenemos que estar buscando. Las personas están frente a nosotros. Hay personas que están muy necesitadas, que necesitan consejo, que inclusive se acercan a nosotros. Un hermano de aquí, y yo le pedí que si pudiese dar ese testimonio, me dijo adelante y puedo decir su nombre, el arquitecto Lang. Antier fui a comer con él y me decía que donde él vive, en la cerrada donde él vive, hay una persona ya grande, que perdió a su hijo y perdió a su esposa. Y dice, yo veía a ese hombre en la banqueta de su casa todas las mañanas, totalmente con la mirada perdida. Y este hombre, cuando el arquitecto empezó a platicar con esta persona, él le decía, cuando yo perdí a mi esposa, no, yo pensé que mi esposa era la mano derecha, pero mi esposa no es la mano derecha, mi esposa era los dos brazos, era casi las dos piernas. Siento que me amputaron completamente, me siento como perrito sin dueño, eso fue lo que le dijo él. Vean ustedes, o sea, ni siquiera tiene que andar buscando la oportunidad de ir a un hospital para evangelizar a las personas. Esa persona está al lado de su casa. Ahí está esa persona vulnerable. Una persona que conozco en la ciudad de Mérida, que es una persona de mucha influencia, es un empresario muy prominente en esa ciudad. Una ocasión platicando, porque él asistió muchos años a la iglesia donde pastoreaba en la ciudad de Mérida, junto con otros pastores, y he continuado la amistad con esa persona. Y esta persona una ocasión me dijo, yo soy medio budista, pero yo pensé que estaba bromeando porque es muy vacilador, es muy bromista. En otra ocasión, me quedé con el gusanito y con la duda y le pregunté, oiga, don Manuel, cuando me dijo usted que era medio budista, estaba bromeando, ¿verdad? No, pastor. Yo soy medio budista, es más, bastante budista. Y empezó a decirme lo que él pensaba acerca del cristianismo, el budismo, etc. Y pues esa persona fue a la iglesia años. Y yo le decía, bueno, a ver, dígame, ¿cómo fue que usted llegó al budismo? ¿Cómo fue que llegó a conocer ese sistema de pensamiento que tiene usted, que básicamente es karmático, ¿no? Hace el bien para que te vaya bien a ti. Básicamente ese es su sistema de las obras, ¿no? Y me decía, es que cuando yo me divorcié de mi esposa, andaba, pastor, que yo quería suicidarme. Dice. Yo estaba mal. Y en ese momento él tenía un restaurante y dice, yo fui al restaurante, pues tratar de despejarme, estar ahí, convivir con las personas, para tratar de salir de los problemas que yo tenía. Y entonces se acercó una amiga que yo tenía, que nos conocíamos desde jóvenes. Y me dijo, ¿qué te pasa, Manuelito? Te veo muy decaído. ¿Tú no eres así? Y empezó don Manuel pues a desahogarse, ¿no? La muchacha dice, yo tengo la solución que tú necesitas. Y le empezó a discipular en el budismo. Y fue como esta persona se conectó con el budismo. A lo que voy es que cuando nosotros estamos conectados con nuestra identidad como misioneros, porque hermanos, parte del fundamento teológico de las comunidades misionales es que nuestro Dios es un Dios misionero. Cuando Adán y Eva pecaron, no Adán y Eva fueron a buscar a Dios. Dios los fue a buscar a ellos. Jesucristo dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Y ahí en Lucas se nos habla de la oveja perdida, de la moneda perdida. O sea, nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra para buscarnos a nosotros. Él vino a buscarnos y Él comió
con las prostitutas, con los pecadores. Él convivió con personas comunes y corrientes que le llegaron a conocer a él y los hizo pescadores de hombres. Y el Espíritu Santo, cuando el Señor ascendió, vino, el otro consolador del que habló nuestro Señor Jesucristo, para venir a completar la obra, para venir a darnos su gracia, para venir a consolidar su evangelio en nuestras vidas, para que nosotros tengamos el poder para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es finalmente ir a alcanzar a las personas que están perdidos. Y el Señor nos dejó esa tarea. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Dios es un Dios misionero. El corazón de Dios es un corazón misionero. Y Dios quiere que nosotros, por cuanto estamos unidos a Cristo, porque nosotros somos las ramas y Él es la vid, estamos unidos a Cristo espiritualmente, le pertenecemos a Él, somos parte de su cuerpo, somos miembros de su cuerpo. No puede ser que nosotros no tengamos ese corazón misionero. Pero no sé si como pastores estamos conscientes y estamos siendo intencionales en conectar a las personas con esta realidad bíblica, con esta enseñanza bíblica, para que ellos estén conscientes que los domingos vienen para afianzar su identidad, para escuchar la palabra, para animarse unos a otros y para salir durante la semana a ser embajadores del reino, a ser misioneros en el lugar donde están. Y reitero, no necesitamos, o sea, qué bueno que hay gente que es transcultural y va a otras partes, eso está muy bien. Ir a los hospitales, ir aquí, ir allá, eso está muy bien. Pero hermanos, no necesitamos hacer todo eso. Como decía Todd Moore, a menos que seamos personas que vivamos en lo más alto de una montaña, en una cueva donde hay pinturas rupestres y solamente hay animales y roedores y aves, a menos que vivamos en ese hábitat solitario, aislado completamente o en una isla perdida en algún lugar, a menos de eso, estamos rodeados de personas. Tenemos contacto con las personas todos los días. El asunto es que si los hermanos en la fe y si nosotros mismos no estamos dando dirección, dando visión, y nosotros mismos no lo hacemos, no estamos conscientes de nuestra identidad como misioneros, como embajadores, realmente vamos a desconectar nuestra vida cristiana de nuestra vida diaria. Vamos a vivir vidas como una vida cristiana distorsionada, no una vida cristiana integral, como debemos vivirla. De tal forma que en términos generales, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo o no, o tal vez en parte, pero lo que yo observo es que a la iglesia no les importan las personas no creyentes. No tienen ningún tipo de angustia, podemos dormir tranquilos, no oramos por ellos, no nos importan las personas no creyentes. Por eso en la primera conferencia que tuvimos, la que tuvimos por Zoom, yo les decía, yo no creo mucho, y eso es gusto personal, yo no creo mucho en el ministerio de evangelismo de la iglesia, porque el ministerio de evangelismo parece ser un apéndice, 2 o 3 personas entusiastas que están haciendo el trabajo. Aquí se trata de llevar a la iglesia a hacer el ministerio. Todos nosotros como iglesia somos llamados a hacer este ministerio. Esta es una manera, obviamente hay infinidad de maneras, ¿no? Esta es una idea, es un modelo, es una manera, no es la manera, pero es una idea que puede ayudarnos para poder cumplir con esa tarea. Y no solo cumplir, sino realmente que tengamos esa pasión y digamos, verdaderamente estar conectados con la misión. Es decir, eso es lo que Dios nos llama a hacer, porque ese es el corazón de Dios. Ahora, yo les decía ayer que si soy honesto, el primer obstáculo que tengo que superar para que la iglesia haga eso soy yo. Porque si somos honestos, ¿cuántos de nosotros tenemos relación con las personas no creyentes de manera intencional? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de abrir nuestras casas para que vengan personas no creyentes a comer a nuestras casas, a convivir con ellos, a dedicarles tiempo? De nosotros como pastores, como ancianos, ¿cuántos de nosotros realmente lo hacemos? Si usted lo está haciendo, la verdad le felicito. Esto es algo que yo, honestamente, y tengo que ser bien honesto, me cuesta mucho trabajo modelar.
Rápidamente uno se conecta con la vida de la iglesia, con los problemas de la iglesia, con la situación de los hermanos, la visitación, estar pensando en lo que tenemos que hacer, preparar el sermón y todas las cosas que tenemos que hacer. Pero nos olvidamos de la importancia que tiene modelar una vida misional. Una de las cosas que decía precisamente Todd Moore es cómo podemos comenzar nosotros esta idea de comunidades misionales. Pues la idea central podría ser modélalo. Antes de empezar a enseñar a las personas, empieza a hacerlo tú. Y a lo mejor ya que tengas algún tiempo y avanzado un ministerio de manera personal con algunos hermanos de la iglesia, entonces puedes hacer avanzar el ministerio. Porque está difícil. Jesús no le dijo a los discípulos, como les decía ayer, vayan y hagan, vayan y convivan y coman con los pecadores y convivan con ellos y dedíquenles tiempo. Siéntense con ellos a la mesa, platiquen con ellos, conecten con esta gente que está perdida. Y yo aquí mientras voy a orar por ustedes, para que a ustedes les vaya bien. Yo voy a estar con ustedes, ánimo, échenle ganas. Jesús no hizo eso. Jesús lo hizo y les enseñó a los discípulos a la luz de su propio testimonio. Ahora, y aquí viene el asunto de cómo vamos aterrizando esto, ¿no? Cómo de manera explícita, de manera muy aterrizada, cómo nosotros podemos comenzar una comunidad misional. ¿Cómo podemos hacer que nuestra iglesia, o conectar a nuestra iglesia precisamente con esta idea de las comunidades misionales? Y aquí van cinco ideas o 5 hábitos para hacer misión. ¿Cuál es la idea? Y esto es lo que me encanta de esto, porque no solamente son conceptos, sino realmente es como que nos toma de la mano y nos va llevando paso a paso para que nosotros sepamos qué es lo que nosotros debemos hacer de manera muy explícita, muy aterrizada, muy clara, de tal forma que no nos perdamos. Lo primero, podemos animar a nuestros hermanos a que oren por 5 personas todos los días. Ora por 5 personas. Personas con las que tú convivas, si no todos los días, pero que veas comúnmente. Por ejemplo, en mi contexto puedo pensar en vecinos con los que tenemos cierta relación no podemos decir tanto como amistad. Bueno, mi esposa sí tiene mucha amistad con algunas señoras. Yo pienso en personas con las que me relaciono y tengo una relación, digamos, fraterna. Puedo pensar, por ejemplo, en la persona de la frutería que pues ahí prácticamente compramos nuestra fruta todos los días y mi esposa, como hace postres, lleva una canastita y le pidieron que llevara una canastita para dejar sus postres y pues cada 2 días vamos y reponemos mercancía y nos pagan y así vamos. A esas personas las vemos por lo menos 2 o 3 veces por semana. Y así, en su contexto, pues puede ser otro tipo de personas, ¿no? Pero todos los días nosotros convivimos con personas. Entonces, lo primero es ora por 5 personas. De manera muy particular, como que cuando empezamos a orar enfocadamente por las personas, Dios va poniendo a alguna persona de manera muy particular en nuestro corazón. Oramos por 5 personas durante 1 mes, 2 meses, y si hay una persona que de manera muy particular va sonando en nuestro corazón y estamos visualizando a esa persona y estamos sintiendo por esa persona pues una compasión particular. Y si esa persona o alguna de esas personas nos ha hecho preguntas existenciales, nos ha hecho preguntas sobre nuestra vida cristiana, sobre qué es lo que nosotros hacemos y tal vez hemos sido escuetos, decir, Señor, y esto, ¿cómo se llama? Es un segundo paso. Piensa cómo puedes bendecir, cómo puedes amar, cómo puedes platicar acerca de la fe de manera muy general. Ahora, quiero enfocarme en esta persona de manera muy particular. ¿Cómo puedo servir a esta persona? ¿Cómo puedo tangiblemente hacerle saber que para mí esta persona es importante? ¿Cómo puede saber esta persona a través de acciones intencionales y claras? ¿Cómo puede saber esta persona que yo realmente me intereso por ella? No sé, tal vez cuidar a sus hijos, tal vez salir a tomar café con esa persona porque a lo mejor está pasando por una situación complicada o simplemente dedicarle tiempo
o tal vez apoyarla con una despensa porque esta persona está pasando por una situación difícil, tal vez perdió su trabajo. Siempre hay maneras de poder servir. Puede ser con recurso económico, a través de despensas, etcétera. Puede ser tiempo. La gente necesita hablar. Por ejemplo, una de las cosas que encontramos en La Cerrada, donde nosotros vivimos allá en Nuevo León, es que hay muchas personas que están solas. Su familia está en Puebla, su familia está en Michoacán, su familia está en el Estado de México, su familia vive en otras partes y normalmente son personas que están solas, que no tienen convivencia con nadie. Van a su trabajo, mecánicamente regresan a su casa, pero realmente no tienen relación con no tienen amistad con nadie. Entonces, ¿cómo puedo bendecir, amar, servir a esta persona? Probablemente invitarle a un café es una manera que esta persona pueda sorprenderse gratamente que hay alguien que está dispuesta a escuchar y tal vez a conversar con ella. Aquí no estamos hablando, fíjense, en esta fase no estamos diciendo que se le predique el evangelio, a lo mejor hay la oportunidad. Lo que estamos diciendo es, contacta a la persona, comienza a conocerla, crece en confianza, que haya una cierta relación, que vaya creciendo la relación de tal forma que pueda haber o pueda crecer una relación de intimidad relacional con esa persona que poco a poco puede inclusive ir abriendo su corazón. Mostrémonos vulnerables también a las personas. Como cristianos, la verdad es que el problema es que nosotros ponemos así como que una barrera y queremos sentirnos los superhombres y las superpersonas y que a nosotros no nos afecta nada porque somos cristianos. Qué importante es también nosotros ser vulnerables a las personas y platicarles situaciones, pues de manera muy general, ¿verdad? Pero situaciones que nos preocupan, que nos afectan, etcétera. Entonces, bendice, sirve, ama, apoya a esta persona una vez al mes, una vez cada bimestre. Conecta, esta es otra idea, una vez a la semana con ella. Tal vez no haya forma de bendecirla, pues no sé, una vez al mes, tal vez al bimestre, pero podemos tener contacto con ella de manera intencional. Un mensaje de WhatsApp, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Saludos, que tengas un buen día. O mira cómo está el tráfico. Bueno, aquí en Monterrey, no, mira cómo está el tráfico, es una locura llegando a casa. Oye, sí, contacta con esta persona. No hay forma de tener una relación si no hay contacto permanente con la persona. Estamos hablando de personas no creyentes, de personas que a lo mejor no están tan interesadas, o a lo mejor no nos damos cuenta que están tan interesadas por la fe, o a lo mejor sí, no sabemos, pero nosotros estamos teniendo contacto con esas personas, nos estamos interesando por esas personas. Invítalos a algún evento, por ejemplo, número 4, invítalos a algún evento familiar, algún evento personal, algún, por ejemplo, entrenamiento que tengas físico, que a la persona también le agrade tal disciplina. Pero, por ejemplo, un cumpleaños. Yo estoy orando por esa persona, tengo ya medio año orando por esa persona. He tenido la oportunidad de bendecirla una o dos ocasiones. Estoy en contacto permanente con ella una vez a la semana, una vez cada 10 días, o tal vez 2 veces a la semana. Ya hay una cierta relación, ya la persona me conoce, me identifica, ya empieza, pues la forma de acercarnos ya es con más confianza. Bueno, va a ser mi cumpleaños. Voy a usar mi cumpleaños para la gloria de Dios. O sea, no voy a usar mi cumpleaños para que vengan y me festejen a mí. Voy a usar mi cumpleaños para hacer de mi cumpleaños un evento misional. Porque voy a invitar a hermanos en la fe, pero también voy a invitar a esta o a estas personas por las que intencionalmente he estado orando. Y entonces, quiero que mi cumpleaños, a mí en lo personal, no me interesa ni quiero que me festejen mi cumpleaños, pero haría un sacrificio pensando en que va a tener un propósito más allá de mi propio, ¿cómo se llama? De mi propio gusto, deseo o de la fiesta, etcétera. Y tal vez sí sea una fiesta, pero va a ser una fiesta misional. La gente no lo sabe, pero en mi cabeza esta es una fiesta misional. Estoy haciendo misión, ¿por qué? Porque estoy integrando un no creyente, lo estoy trayendo a mi casa y está empezando a conocer a personas que son creyentes. Este cumpleaños está fungiendo prácticamente en un sentido como una comunidad misional. Vamos a ponerlo así.
estamos enfatizando solamente el aspecto de la comunión, ¿no? de la familia, conozca a la familia, etcétera. Y va a llegar el momento en que podamos compartir nuestra fe. El pastor Aarón, en la próxima sesión, nos va a explicar cómo podemos compartir nuestra fe de una manera muy amigable. Ahora, aquí, hermanos, sí quisiera insistir, probablemente ustedes han insistido esto con su iglesia, pero sí me gustaría insistir, que seamos una iglesia que no pretendamos ayudarle al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene sus tiempos, Dios tiene sus tiempos. Y a veces la iglesia, con el entusiasmo de querer evangelizar, prácticamente en el primer contacto les ofrece un boletín evangelístico, les empieza a hablar del evangelio, son muy entusiastas, está bien, pero oye, ni siquiera conoces a esta persona, no has hecho una relación. Yo creo que esta es una forma muy comodina de hacer evangelismo, porque dedicar tiempo para orar por esta persona, ver la manera de bendecir a esta persona, invitar a tu casa con tu familia a esta persona, incluirla en tu vida a esta persona, dedicar tiempo, esfuerzo, dinero, intencionalidad, salir de nuestra zona de confort, para en vez de pues quedarme a ver una serie en la casa, intencionalmente dedicar tiempo a esta persona para podernos conocer, con la finalidad de que esta persona pueda conocer al Señor al que yo adoro, para el que yo vivo. Esto implica invertir nuestras vidas en las personas. Esto es parte de tomar nuestra cruz y seguir al Señor, porque eso fue lo que hizo Cristo. La verdad es que en general, no sé si pasa aquí en su contexto, pero en general a las personas no les importan los no creyentes, a los creyentes. A las personas creyentes no les importan los no creyentes. Quieren salir del problema dando un folleto o simplemente predicando al aire libre en algún lugar, pero no están dispuestos a dar su vida o parte de su vida a esas personas, a dedicarles tiempo a esas personas, a dedicar recursos a esas personas. Como que los cristianos vivimos en nuestro monasterio, ¿no? En nuestras cuatro paredes, vivimos vidas monásticas, vivimos vidas separadas, y nos es difícil integrar a personas no creyentes, inclusive, por ejemplo, al culto de adoración. Y esto pasa a nosotros los pastores. ¿Qué tan factible es el mensaje que nosotros predicamos? ¿Qué tan factibles son las palabras que predicamos para que las personas puedan entender lo que nosotros estamos diciendo? La verdad es que Jesús tenía una predicación tan asequible. Hablaba de pescadores, hablaba de sembradores, hablaba de pájaros. Mira los pájaros que no se preocupan, hilan, etcétera, pero el Padre los sostiene y no cae ni uno de ellos, y la voluntad del Padre. O sea, el Señor usaba cosas tan sencillas y tan prácticas, pero a la vez enseñanzas tan profundas, pero las presentaba de una forma que realmente eran fácilmente entendibles. La iglesia, ¿qué tan preparada está para reconocer que probablemente puedan venir personas no creyentes? ¿Qué tanto estamos pensando solo en nosotros y estamos dejando de pensar o dejando de ser sensibles a las personas no creyentes? Desde la misma entrada, ¿de qué manera estamos recibiendo a las personas? ¿Cómo estamos preparando nuestra iglesia para eso? Pero fíjense entonces, digamos, qué simple, qué sencillo, pero a la vez qué complicado es tratar de sembrar en las personas una cultura misional, que cambien su forma de pensar, que cambien su forma de ver la vida, que cambien su forma de verse a ellos mismos y se vean realmente como misioneros, como embajadores del reino dentro de su contexto. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poquito más en la cuestión de las comunidades misionales. Ya dijimos, ¿qué es una comunidad misional? Es una reunión de 6 a 14 adultos donde incluyen a sus familias. De 6 a 14 adultos. Acuérdense que menos de 6, pues ya sería un grupo ADN, ¿no? Ya es un grupo más de afinidad con otro propósito. Para que sea comunidad misional, lo ideal es que sea de más de 6 personas, pero no mayor a 14, 15 personas. Y también inclusive tomando en cuenta nuestras casas, ¿no? Que ya son cada vez más pequeñas. ¿Quiénes conforman la comunidad misional? Ya dijimos el día de ayer que la comunidad misional está conformado, así viéndolo de manera general,
por tres tipos de personas: las personas maduras en la fe, las personas jóvenes o niños en la fe y las personas que definitivamente no son creyentes, personas que están llegando y personas que tal vez se están interesando por pues pertenecer, aunque sea parcialmente, a la familia de la fe dentro de las comunidades misionales. Obviamente estas comunidades misionales se llevan a cabo en las casas. Miren, tratando de tropicalizar la idea de la comunidad misional, lo estamos tratando de circunscribir a un grupo, pero la comunidad misional va más allá de un grupo. No quisiera ser muy atrevido, porque tal vez sea muy atrevido para algunos contextos, pero cuando hablamos de una comunidad misional estamos hablando de una familia. Y cuando usted está con su familia y quiere celebrar con su familia, ¿a dónde van? No siempre en la familia hacen un estudio bíblico para poder convivir. Por lo menos yo con mi esposa, por ejemplo, juego cartas. Jugamos ese de que primero dos pares, luego una, ¿cómo se llama así? Por escaleras hasta llegar a las corridas completas, sin descarte. Estamos ahí. Y luego el uno. O vamos al cine, o vamos a tomar un café, o vamos a caminar, o vamos a ver un evento en la televisión. Eso hacemos con la familia. Pero ¿por qué cuando hablamos de la familia de la fe es pecado hacer eso? ¿Por qué? Si somos familia, y hasta decimos, los lazos de la sangre, los lazos que produce Cristo con su sangre llegan a ser más poderosos que los lazos de sangre, llegamos a decir. Pero con la familia nos comportamos de una forma, y con la familia de la fe parece que hay cosas que suenan muy pecaminosas. Por ejemplo, aquí hay un parque que a nosotros nos encanta, que se llama El Cedazo. Y en la parte tiene su lago, es un parque muy grande, y al fondo hay unos asadores. Y puede usted llevar su carbón, puede llevar su carbón. Aquí también hay una presa de locote, y hay varios lugares donde puede llevar su carbón, puede llevar su carne, su hielera, puede llevar las frías, o sea, las cocas bien frías. Y entonces puede convivir con la familia y juegan los niños, y los adultos tal vez pues se distraen, platican, conversan, caminan. ¿Por qué no hacer eso con la familia de la fe? Eso es parte de las comunidades misionales. No solamente, no nos vayamos con la idea de que es un grupo nada más, donde hay tres cosas, ¿no? Obviamente sí, comunidad, Biblia y misión, ya dijimos ayer. Pero fui cuidadoso ayer en decir que estos elementos funcionan de manera dinámica. A veces preponderantemente en la comunidad misional haremos actividades de comunidad, actividades sociales. Tenemos aquí el domingo en el grupo grande catecúmenos, se les da doctrina, tenemos la exposición de la palabra de Dios, la escuela dominical, tenemos los grupos ADN, y aquí también hay Biblia. Pero predominantemente en ocasiones tendremos solamente vida social, en alguna ocasión, en algún momento. Entonces, ¿qué tan difícil será organizar un día de campo en contextos como este? Por ejemplo, algunos otros, allá en San Luis hay un parque también, el Tangamanga, ¿no? Y así, en Nuevo León también hay parques muy bonitos, donde podamos tener esas convivencias. Imagínense el no creyente conviviendo con el creyente, conversando, jugando. Pero realmente esto es escandaloso para muchos cristianos. Por eso yo tengo que ser cuidadoso. No estoy diciendo siempre va a ser así. No, a veces predominantemente en algún momento hay algún festejo. O simplemente, ¿sabes qué? Salieron los niños de la primaria, de la secundaria, vamos a festejar, vamos a hacer un día de campo, vámonos allá a Santa Lucía, vamos a comer a tal lugar, o vamos a Allende, o aquí, por ejemplo, podrías decir, vamos a Calvillo, vamos a tal lugar, a tal restaurante, vamos a la presa, a hacer un día de campo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Incluyendo a personas no creyentes. Esto es parte de la comunidad misional. O si les gusta el boliche, o si les gusta el pádel, o si les gusta el fútbol, o si les gusta el ciclismo. En fin, todo esto es parte de la comunidad misional. Y hay siempre oportunidad de hacerlo. Entonces imagínense, estamos conviviendo con las personas no creyentes que ya contactamos
por las que ya oramos, que hemos estado sirviendo, obviamente no para hoy, ya te di, ahora tú ven a la iglesia. No, obviamente no lo hacemos por eso, servimos a las personas, y si esas personas responden a nuestras invitaciones, glorificamos a Dios y empezamos a influir en sus vidas. Obviamente, pues lo ideal es que nuestros matrimonios estén en paz, nuestra familia esté en paz, y es parte también de lo que el pastor debe hacer, ¿no? Pues voy a empezar por dar temáticas familiares y de crianza de los hijos, porque a veces nuestros hijos, pues están peor deportados que los de los no creyentes, ¿no? Tenemos que trabajar un montón con eso. Pero, ¿cómo pensarían ustedes en una iglesia así? Que sea una familia que disfrute estar con otras familias, una familia de creyentes que disfrute estar con familias de personas no creyentes, que pasen tiempo juntos. No el festejo clásico de 16 de septiembre, el aniversario de la iglesia y el no sé qué. No ese tipo de festejos. Las cosas cotidianas que siempre celebramos como familias. ¿Y por qué en ocasiones cuando uno menciona esto, de verdad, la gente se escandaliza? ¿Cómo? Esto está fuera de orden. Pues eso es lo que hacía Jesús. Los fariseos les dijeron a los discípulos, tu maestro está fuera de orden. Está fuera del orden. Está rompiendo todas las reglas. Se está saliendo absolutamente de la caja. Está haciendo lo que no tiene que hacer. No tiene que estar perdiendo el tiempo platicando con esos, comiendo con ellos, bebiendo con ellos. Y esa era la fama que tenía Jesús. Y la realidad, hermanos, es que, ¿qué concepto tienen los no creyentes de nosotros? ¿Qué tanto quieren convivir con nosotros? ¿Qué reflejamos? Que no quieran tener nada que ver con nosotros. Miren, y se los pongo fácil. Aquí hay un estacionamiento, el primer estacionamiento. El señor que está ahí se llama Daniel. Ese señor, que es el dueño del estacionamiento, antier me decía, tú sabes, Fernando, tú sabes, Fer, porque lo vine a saludar, pues cuatísimo. Tú sabes, Fer, que yo no quiero saber nada de ninguna religión, de nada. Pero hay personas que son más específicas. Yo no quiero saber nada de los cristianos. ¿Por qué? Entonces, fíjense cómo esto, simplemente el pensar en comunidades misionales, puede ser tan revolucionario en nuestro contexto como iglesia. Porque no estamos hablando de un ministerio manejado por 2 personas, por 1, 2, 3, 4 personas, que tratan de jalar a los demás para hacer alguna cosa una vez cada 6 meses. Aquí se trata de tener un estilo de vida como iglesia que transforme a otras familias por el contacto que las personas puedan tener con Cristo. Y probablemente para esas familias la única esperanza que tengan de conocer a Cristo seamos nosotros. Podemos a lo mejor nosotros ser el único medio a través del cual Dios en su soberanía nos ha puesto ahí para que a través de nosotros le conozcan a Él. Obviamente reconocemos la soberanía de Dios, pero de ninguna manera, totalmente, Dios es soberano y la salvación es del Señor, punto, ahí no hay más. Pero también dice la confesión de fe que Él usa medios para llevar a cabo sus fines. Y realmente a nosotros nos ha puesto, Él nos dijo a nosotros, vayan y háganlo. ¿Qué tenemos en la iglesia? Asistentes, pero no misioneros. Asisten, diezman, apoyan. Por eso es alarmante que pensemos que solamente las iglesias que estamos en riesgo de irnos a segunda división necesitamos un cambio. Todas necesitamos un cambio. Porque esto, la verdad es que no lo estamos haciendo, no estamos llevando a cabo el trabajo. Ahora, si ustedes como pastores, si usted como pastor tiene una forma diferente de hacer algo así, o sea, lo que se hace aquí, de llevar a las personas a verse a sí mismas como misioneros para llevar a otros a los pies del Señor en un proceso donde inviertan sus vidas en ellos, pues la verdad sería muy bueno que nos compartieran, porque es lo que necesitamos. Como decía, esto no es, ¿cómo se llama? Ley escrita en piedra. Es simplemente una idea. Es una idea. Y esperemos en Dios que pueda ser buena para nosotros. Ahora, ¿quiénes lideran? Ayer dijimos que estos son liderados por 3 a 5 personas. En la fe es importante eso. Y les voy a explicar por qué. Voy a poner aquí un ejemplo. Disculpe que use un ejemplo personal.
Mi esposa es muy buena para eso. Mi esposa es magnífica. De hecho, en su cumpleaños, que fue el 14 de septiembre, todas las muchachas no creyentes que cada semana van a platicar, a convivir con mi esposa, a tomar café o a jugar a la casa con mi esposa los sábados en la noche, puras personas no creyentes, celebraron su cumpleaños y le llevaron mariachi. Y le pusieron sus globos. Y fue una fiesta con mariachi por cumplir sus 60 años. Yo mismo me quedé sorprendido. Personas no creyentes, puras personas no creyentes con las que ella ha estado trabajando. Ahora, con estas personas ella ha tenido que batallar. ¿Por qué? Porque ellas querían en determinados momentos llevar, no es tomar una copa de vino o tomarse una cerveza, es llevar hieleras llenas de cerveza para que haya fiesta. O sea, allá en Nuevo León, por lo menos lo que podemos ver es que no hay fiesta si no hay borrachera y carnes asadas y tomadera. Y mi esposa fue muy clara al decirle, mira, yo las amo con todo mi corazón, pero si quieren venir aquí a festejar cualquier cosa, la cerveza no entra, porque de plano no son de una. Si fueran de una, pues no hay problema, es una cerveza, una copa de vino. No, ellas son de carrera larga. Pero ella ha tenido que batallar sola con 10, 12 personas, 12 mujeres. Ahora, imagínense una comunidad misional dirigida por un líder que tenga personas no creyentes, personas inmaduras, y que tal vez se dé una discusión en ese momento de la comunidad misional y una sola persona controle un grupo mixto, personas creyentes y no creyentes, de 15 personas. Está muy complicado. Se te puede ir de las manos. Porque el no creyente no sabe cómo comportarse. No podemos decirle es que aquí tienes que portarte bien, pues no sabe cómo comportarse. Entonces, si tienes 2 o 3 líderes, entonces ahí hay apoyo, hay una red de apoyo para poder controlar ciertas situaciones. Pero también puede ser que haya alguna persona que necesite un matrimonio, que necesite apoyo. Uno de los líderes puede en algún momento brindar apoyo de consejería, de alguna situación, por alguna situación particular que estén pasando las personas. Entonces, sí se necesita una red de apoyo de gente que esté orando y de gente que esté pastoreando y liderando ese grupo, porque hay personas no creyentes, hay personas infantiles en la fe, hay personas jóvenes en la fe y también hay personas maduras en la fe. Y bueno, finalmente, ¿qué hacen? Es un grupo donde se construye numérica contextualmente una comunidad, viviendo en familia, estudiando, conviviendo, compartiendo, etcétera. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Ahí cerca de la casa tenemos un plantador en García, Nuevo León, que se llama Jorge Rivera. Y Jorge comenzó una plantación en ese lugar. Fue difícil para él al principio porque él lo que hizo fue, al tener 10, 12, 13 personas, empezar grupo de mujeres, grupo de jóvenes, grupo de matrimonios, y pues eran grupitos de muy chiquititos, no le funcionó y empezó a cascabelear la plantación. La verdad pensábamos que no lo iba a librar, como que empezó a cascabelear, empezó a descender y ya prácticamente no iban personas. Cuando él comenzó él comenzó por acá, creo que fue lo que comentaste tú ayer, ¿verdad, pastor? Se comienza normalmente bueno, hay plantadores que comienzan por acá. Él comenzó por esto, poco a poco. Hermanos, ahorita estamos con problemas porque ya no caben en el lugar. El pastor Rafael conoce también el lugar. Ya no caben. Ya van más que el buen samaritano, que tiene 65 años. Ya tiene como 35 asistentes, niños, jóvenes, personas, mucho joven. Pero fíjense lo que pasó. Una ocasión, a una comunidad misional llegó una familia con un joven, y había un joven que era de familia cristiana. Este joven que llegó era de familia no cristiana. Los jóvenes empezaron a platicar dentro de la comunidad misional. En algún momento en la convivencia se hicieron a un lado, comenzaron a conversar, y resulta que el joven que asistió, no creyente, tenía problemas en una materia, y el joven creyente que estaba platicando con él era muy bueno en esa materia. ¿Y qué creen que pasó? Pues que el joven creyente, bien conectado, porque esos cuates, la verdad, Jorge ha hecho un gran trabajo de conectar a la gente con la misión. Chavo rápido, como en la película La Mula, ¿no? Rápido agarró la onda,
se conectó, olfateó la oportunidad y le dijo, oye, yo te puedo ayudar en eso. Yo soy muy bueno para eso. Y saben, ese muchacho al que le ayudó, que no era creyente, ya no falta. Es parte de los jóvenes que están ahí. Porque hubo un joven que le dedicó tiempo y que, le ayudó a este joven en esa situación. Entonces, fíjense, estudiando, conviviendo, compartiendo la vida, es un grupo donde se construye numérica y contextualmente una comunidad. Ya vamos a ir avanzando. ¿Qué elemento es vital para el buen funcionamiento? Bueno, lo que se comentaba ayer, que las personas vivan lo más cercanamente posible. Por ejemplo, en el caso de Jorge Rivera, yo vivo ahí cerca, un poquito más arriba, pero vivo ahí vivo cerquita. Esta colonia tiene una sola entrada, de tal forma que todo el tránsito, que son muchas cerradas y parte de una colonia, es tránsito local. Entonces, eso facilita mucho porque las comunidades misionales es entre vecinos. Entonces, prácticamente como que es una iglesia, es una capilla de pueblo, ¿no? Es la gente que convive ahí. Entonces, es importante que las personas vivan juntas. Es importante. ¿Qué sucede cuando el grupo excede 16 personas? Por ejemplo, digamos que un grupo ya llega a tener 16, 17 personas, 18. Entonces, es tiempo de multiplicar este grupo. La multiplicación no es tanto así como el propósito, pero es lo natural. Cuando llegan a haber más de 15, 16, 18 personas y está creciendo la comunidad misional, pues ya no es pertinente que sigan juntos. Hay que multiplicarlo. De uno salen dos, pero tenemos que hacerlo estratégicamente. Porque, por ejemplo, si aquí hay 3 líderes, o vamos a poner 2 o 3 líderes, entonces si se hacen 2 grupos de un grupo, pues aquí va a quedar un líder maduro, aquí otro líder maduro, y bueno, vamos a tratar de balancear los grupos, ¿no? Que haya suficiente liderazgo maduro. Pero también si aquí hay personas que tienen poco tiempo en la fe, una parte la vamos a poner acá y otra parte la vamos a poner acá, y obviamente personas no creyentes, pues vamos a hacerlo conducente, de tal forma que a la hora de multiplicar no quede solamente la comunidad misional como un grupo pequeño de la iglesia y los no creyentes como que se queden solos en el otro grupo, sino estratégicamente los vamos a multiplicar. ¿Cómo puede ser más efectiva la comunidad misional? Cuando hay afinidad profesional o de preferencia, como decíamos ayer, ciclismo, con los cinéfilos, situaciones profesionales, de profesión, etcétera, o de gustos particulares. Y lo que se recomienda es que el grupo no esté más de año o año y medio junto, porque si no, pues ahí se eterniza el grupo, sino que después de un año, año y medio, entonces tiene que haber movimiento. Hay un mapa que les voy a, dentro del material que les voy a dar a los que gusten, hay un mapa que se llama el plan en 30 días para una comunidad misional. Y ese mapa les ayuda, y después también el calendario, les ayuda también a poder ver cómo pueden organizarse para que durante el mes se lleven a cabo estas 3 cosas. Y ahorita me acordé de algo que quiero compartir. Hay un ministerio que también maneja comunidades misionales, es Hechos, ¿cómo se llama ese ministerio? No me acuerdo. Ese, que considera las comunidades misionales, pero para ellos esto no existe. Por eso es importante. Para ellos toda la vida de la iglesia está en las comunidades misionales. Eso, por supuesto, nosotros no lo abanderamos. Por eso es vital la congregación dominical. Pastor Juan Ramón. Mencionaste lo del año y medio de duración, que luego pero ¿qué se hace? Después del año y medio, bueno, porque después de ese año y medio, aquí sí es importante crear una cultura, porque lo que hacemos es, por ejemplo, si hay un grupo, una comunidad misional que tiene 8 personas y en este grupo hay 10 personas,
Entonces, este grupo se reintegra, o sea, este grupo que tiene 8 personas, se nutre con este grupo que ya tiene más de un año y se reconforma este grupo. Probablemente de ahí pueden salir 2 grupos de 9 personas. O sea, no obviamente no se acaba ya, sino esa comunidad misional se redirige, se reconforma. A ver, ¿cómo lo usar para retirarlo? Tenemos un grupo que tenemos sí. Tenemos más tenemos un grupo. Tenemos un grupo. Está formado, está formado por una familia que tiene muchos años que hace iglesia, pero ellos no se involucraba mucho y ahora se involucran. Una persona nueva que tiene apenas un año, que empezó ahí, bueno, 2 años que empezó ahí. Y otra familia que hace muchos años estuvo en la iglesia, no se fue, tratando de regresar y ya está ahí se volvió a integrar. Y se ha formado, mucha de la dinámica que se menciona ahí se ha formado en ese grupo, viven en la misma colonia, unas cuadras, se visitan, ahora se apoyan entre ellas para llevar a niños a la escuela, para cuidar, para esto. Ha reaccionado muy bien porque la amistad entre ellos se ha fortalecido, son más constantes en la iglesia, ya están llegando, ya están existiendo. Pero vamos a cumplir 2 años. Yo usé el grupo, lo de la Biblia, para discipular, o sea, los rudimentos de la fe cristiana, las doctrinas de la gracia, lo empezamos a estudiar ahí. Y eso es lo que ellos han estado estudiando. Ya vamos a terminar. Pero también ya empezó la inconstancia, ya empezó después de ese tiempo a que me cancelan, ya me ocupé en esto, hasta se ocupan entre ellos y me cancelan a mí. Andan juntos, pero no me cancelan a mí. Entonces, ya se vieron mucho, pero entonces, esa es mi duda. Yo ya estaba pensando, y él incluso ha dicho, ya vamos a terminar el grupo. Pero yo quiero pensar, ¿qué hago con el grupo? ¿Cómo lo manejo? Si ya está ese grupito así, está en esa etapa, ¿qué hago? Porque yo estaba pensando, ya termino con este tema, ustedes ya se conocen, ya están llegando a la iglesia, ya se ayudan entre ustedes, se apoyan, papá, me voy a ir para otro lado, y ustedes a veces ya llegan a la iglesia, pero si no, ¿qué hago? Lo que Cristo venga. Hermanos, por eso ayer les comentamos que esto es parte importante, vital. Les comento rápidamente la experiencia que tuve en Mérida. Cuando yo era estudiante, el pastor Will y el pastor Chucho me dijeron: no tenemos grupos pequeños, queremos que tú los comiences, queremos que tú hagas, que tú nos presentes un proyecto de grupos pequeños. Y la verdad yo no sabía nada, me ayudaron entre ellos y lo que pude leer, lo que pude buscar por ahí. Y empezamos a formar un modelo. Pero un error garrafal que yo cometí, y tenemos muchos grupos, pero un error garrafal era decir: la hermana fulana de tal ya tiene muchos años en la iglesia. Por ahí puede un nombre que a lo mejor muchos de ustedes no la conocen, pero por el apellido la van a relacionar: doña Miriam Zapata, que es hermana de Moisés Zapata y de Aaron Zapata. Pues doña Miriam Zapata tiene, pues imagínense nada más, los hermanos pastores, el papá, una mujer capacitada en la doctrina, todo. No, pues tenía yo a veces que decía de líderes de mujeres, decía, una vez le dije a mi hermana, mira, me ayuda con un grupo de mujeres. Claro que sí, pastor, y la puse a pastorear el grupo de mujeres, este es un ejemplo. Pero así pasaba con otras personas. Oye, ¿me ayudas a pastorear? ¿Por qué? Pues era anciano, porque era diácono, porque ya tenía mucho en la iglesia, porque venía de la iglesia y ya tenía mucha experiencia. Pero después me di cuenta que no estaban haciendo lo que yo, o sea, lo que nosotros queríamos lograr con los grupos no se estaba logrando. Entonces dije: a ver, ¿qué está pasando? Y me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era simplemente salir del problema, yo. Y estaba solamente poniendo gente sin decirle lo que yo esperaba de ellos, sin decirle los parámetros del grupo, cuál era la visión, hacia dónde íbamos, qué tiempo tenía que reunirse, qué pasaría después de eso, cómo se multiplicarían los grupos, etcétera, etcétera. Entonces, pastor, yo creo, en lo personal,
que esto es parte muy importante de cualquier forma de ministerio que tengamos, no de este o cualquier otro. Entrenar a nuestras personas, a nuestra gente, porque yo ya entendí que la gente no se adivina. Y la entendí a la mala. Y aparte es pecado. Entonces, yo presupuse, o sea, implícitamente, que las personas sabían lo que yo estaba pensando. Y a veces nos desesperamos. Y a veces hasta regañamos a la gente porque no hace lo que nosotros queremos. Pero ¿cómo lo va a hacer si nosotros no le decimos qué tiene que hacer? Y, ahí voy por allá, si parte del entrenamiento es, oye, tú como líder, es muy importante que tengas muy claros tus parámetros. De hecho, yo lo que hice inclusive fue un manual de grupos pequeños. Y lo primero que hacía con los líderes de grupos pequeños, antes de ser líder de grupo pequeño, era que pasaran por ese manual. Si no conocían ese manual, si yo no les daba ese manual a ellos, no podían ser líderes de grupos pequeños. ¿Por qué les explicamos todos? Y aquí va lo que usted dice. El líder, recibiendo la visión del pastor y la estrategia ministerial del pastor, debe saber qué va a suceder con ese grupo, cuánto tiempo se van a reunir y qué va a pasar cuando pase ese tiempo o pase el número de personas. Y entonces el líder, al entrenar al pastor, se encarga de estar recordando al grupo constantemente cuáles son los parámetros de ese grupo. Y en ocasiones lo que nos funcionó también muy bien fue hacer capacitaciones generales, no solo de líderes, sino invitar a todas las personas que estaban en un grupo pequeño para explicarles lo que ya le habíamos explicado al líder. Para el líder era un repaso y para los hermanos era un repaso, pero también era como un espaldarazo para que supieran que no era una cuestión particular del líder, sino que eso era la visión de la iglesia. Por eso digo, esto, pastor, yo creo que es muy importante. Si nosotros no sabemos qué va a pasar, pues, ¿qué nos esperamos, no? Sí es importante estar continuamente dando capacitación. El entrenamiento. ¿Cómo se entrenar? Bueno, ¿Tienes el manual? yo tengo un manual, pero no es mío. Si la psicología es la fe, se hace un costo, soy carísimo. Entonces, bueno, realmente con este manual está contextualizado a la situación ministerial. Aquí en esta iglesia, cuando yo estuve, hicimos un manual de estrategia, de aquí, y yo lo tengo, la estrategia de hicimos un manual como de procedimientos, y yo expuse públicamente a los hermanos, en algún momento a todos, a dónde queríamos ir, qué queríamos hacer, cuál iba a ser la estrategia para esta iglesia. Pero era un manual pensado aquí, de acuerdo a lo que yo pensé que la iglesia necesitaba, de acuerdo al contexto. Entonces yo creo que cada uno debe tener los parámetros de acuerdo al propósito que tiene en ese contexto particular. Yo pregunto sobre la gestión del grupo. Voy a tener aquí 3 líderes, oye, y estos tengo que hacer. Sí. ¿Qué cosas específicamente de la vida de ese tipo de grupo? Esta es una estrategia general. Sí. Es circulante, tiene sus virtudes, sus alcances, sus defectos, sus virtudes personales y lo más personalizado que tiene su carácter. Y es parte de la vida en diferentes niveles de la iglesia. Pero específicamente el grupo medio, a un líder que es Sí. que es específicamente lo que trabaja. Ahora, entiendo su pregunta, pero yo les preguntaría a ustedes, hermanos. Yo les preguntaría a los pastores y a los ancianos. Déjenme hacer esa pregunta primero. Ustedes saben lo que están haciendo. ¿Por qué lo están haciendo? Ustedes saben a dónde quieren llegar con lo que están haciendo. ¿Saben qué alcances tienen? Están haciendo discípulos. ¿Cómo lo están haciendo? Las actividades que tienen son intencionales para hacer lo que ustedes quieren, o por lo menos saben qué quieren hacer. Es que esto es lo primero. Para nosotros estamos haciendo y la intención es que el grupo que tenemos es personas que trabajan en relación
conocieron a Cristo, empezaron a afianzar su fe en Cristo. También el siguiente módulo fue que empezaran a alimentarse por sí mismos de Cristo y empezaran a confiar en eso, hasta llegar al punto de incluso bautizarse algunos, ya se hicieron miembros, ya se integraron a la iglesia. Ese era nuestro propósito, ¿no? Hasta ahí llegaba. Entonces, para mí, ya llegué hasta ese punto, se acaba. Y ellos pues ya se integraron en un grupo grande de iglesia, que a lo mejor si se integran en otro grupo, a lo mejor podría ser. Pero para nosotros, ese era lo que estábamos haciendo, ¿no? Ese tipo de alcance, ¿no? ¿Qué sigue? Eso es lo que veo. Ahorita a lo mejor va a seguir algo más. No sé, Porque hacemos discípulos que hacen discípulos. Ahora, ya llegaron al punto donde ahora ya estamos olvidados. Bueno, ahora hay que desafiarnos. Ahora, esto se tiene que multiplicar por varios. Hacia allá vamos. Ver un video de la mentalidad del rebaño. Y sobre todo el rebaño ha sido ovejitas. Todo así, aglomerado, y está en un puente. Y entonces, pasa una ovejita al puente. Y luego otra, y empiezan a pasar todas por el puente. La mentalidad del rebaño. Pero así pasa con nosotros. Hacemos lo que siempre hemos hecho. Pero no estamos pensando, oye, realmente esto nos está llevando a nada. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta, ahí me digan, lo que estábamos haciendo era que sí, grupos pequeños y todo, pero lo que se hace era que las personas no creyentes se hacían miembros, llegaban a ser miembros. ¿Y sabes qué pasaba con ellos? Ahí quedaban, se iban a un grupo pequeño, pero se hacían consumidores nada más. No estábamos haciendo discípulos. Pues estamos haciendo, pero no estamos haciendo discípulos que hicieran discípulos. Como que llegaban al punto, ya llegamos, y ahora qué sigue, pues nada, simplemente sigue pasando. Ya está, también. Entonces ahí la cosa es, bueno, ya terminaste esto, esta etapa, ahora vamos al siguiente nivel. Ahora tú reproduce en otros. Ese es un desafío muy grande, porque la verdad, hay que echarle coco. Hay que echarle mucho coco, porque aparte cada contexto es diferente. Pero sí hay que sentarse a pensar realmente y hacer un análisis real de genuinamente dónde estamos. No importa la cantidad de gente que llega, si son 15 o 50 o 100. Realmente en dónde estamos. ¿Qué clase de, qué caracteriza a la gente de mi iglesia? ¿Cómo es conocida la gente de mi iglesia? ¿Cuál es su función real en el mundo? ¿Cómo está viviendo su vida cristiana? ¿Estoy haciendo discípulos? ¿Realmente están conociendo un montón de cosas, un montón de doctrina y de teología, pero realmente la está conectando con su corazón y con su vida y está viviendo de acuerdo a sus presuposiciones teológicas? Todas esas cosas. Por eso digo que necesitamos la ayuda de alguien, no podemos hacer todo eso solo. Nosotros tenemos el privilegio de venir a trabajamos 4 pastores juntos, pero yo les digo a los hermanos ancianos, hermanos, ese es el equipo pastoral, son ustedes. Necesitamos ayuda a los pastores, pero de veras ponernos a pensar qué vamos a hacer, qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y esto es, honestamente, lo que regularmente no hacemos. Seguimos la mentalidad de rebaño, así lo hemos hecho siempre. Ministerio de jóvenes, ministerio de mujeres, ministerio de matrimonios, ministerio de varones, ministerio de esto. Y yo no tengo ministerios, estamos viendo todo, pero ¿y qué dónde están viendo? No, tenemos actividades, pero ¿qué está pasando realmente? Y tal vez nos damos cuenta, nos podemos dar cuenta de que no estamos yendo a ningún lado. Que estamos dando vueltas en círculos. Pastor Josué. El pastor hablaba de que necesita mucho poco para analizar. Yo creo que no. Yo creo que cada uno de nosotros sabe en qué situación está nuestra iglesia. Es cuestión de abrir el corazón y darnos cuenta que nos estamos aferrando a muchas cosas que no nos dejan hacer lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Lo que necesitamos hacer es desamarrarnos de eso. Nosotros primero como pastores. Y poder, con la ayuda del Espíritu Santo, transmitir eso a la iglesia. Hablo, perdón por hablar en primera persona, poner ejemplo de Puerta Salvación. Nosotros estamos en ese proceso de despertarnos del letargo que hemos estado. Y eso es lo primero que hay que hacer.
Si te vas a reunir en una casa y no hay nadie, yo estaba reflexionando ahora cuando estaba escuchando todo eso. ¿Qué nos falta hacer? A mí, en lo personal, me falta dejar de estar esperando que alguien más abra su casa. Nadie está dispuesto todavía, pues ahora, ahí está mi casa. Y yo voy a decir, hermano, ven por favor porque necesitamos hablar. Pues si estamos esperando a que alguien más lo haga, pues están excelentes las estructuras y las estrategias y todo eso, hermanos, pero para hacer estrategias, para hacer una iglesia misional, necesitamos primero entender que somos misioneros. Y si no lo entendemos, que yo creo, la neta, yo creo que no lo hemos entendido bien. Entonces, no se trata de decir, no, esto no sirve. Claro que sirve, por supuesto que sirve. Pero necesitamos empezar por el principio. Amén. Y uno de pastor. Tú dijiste ahorita, perdón, usted dijo ahorita. No, ¿qué pasó? Bueno, es que estamos en presbiterio. Pues. Acaba de decir, ya se me olvidó lo que te iba a decir. Ya está preocupante, eso ya está preocupante. Bueno, es que, ¿sabes a lo que Pastor José, ¿sabes a lo que te refería, Pastor? Mira, aquí en nuestro hermano Ricardo y hermano Luis, a ver si se acuerdan. Cuando quisimos hacer una evaluación para saber dónde estamos como iglesia, ¿se acuerdan qué herramienta utilizamos? Cuando estábamos acá y nos juntamos todos los ancianos, todos los diáconos, ¿se acuerdan ustedes qué herramienta utilizamos? Y es más, tú me la sugeriste. El FODA. O sea, es que en realidad, hermanos, el hermano Gaspar tiene un concepto allá, como él era ingeniero ya, bueno, es ingeniero, pero trabaja en petróleos. Hay un concepto, ¿cómo se llama? La ceguera del taller. Sí. ¿Puedes explicar algo de la ceguera del taller? Sí, es muy usual. Bueno, es muy usual este ejemplo. En ceguera de taller significa que yo trabajo en un taller eléctrico. Soy operario y arreglo motores. Y trabajo en aquella esquina, tengo mi banco. Pero para llegar ahí, otro compañero ya dejó tirada la carcasa de un motor a medio camino. Y no nada más yo trabajo ahí, otros acá. Pero todos cruzamos. Se nos hace tan familiar ya que nomás ubicamos lo que está tirado. Y ahí pasamos meses y quizá años haciendo lo mismo. Eso es la ceguera del taller. Que se nos hace familiar y nos acostumbramos ya a eso. Eso es. No sé si quedó bien claro. En pocas palabras, nosotros estamos ciegos. Como pasa con nuestro corazón, estamos ciegos a nuestro pecado, estamos ciegos a los vicios ya de la iglesia. Por eso es importante cuando llega una persona a hacer, a veces, lo que llaman coaching, pues son preguntas. Llega la persona, está 15 días en el lugar y empieza a hacer preguntas y nos hace pensar lo que no habíamos pensado, porque está viendo lo que nosotros ya no vemos. Entonces, yo lo que decía que hay que darle mucho foco es realmente dónde estamos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las oportunidades que tenemos, cuál es el contexto en el que vivimos. En fin, hacer un análisis realmente como iglesia, cómo estamos, porque considero que llega un punto donde estamos ciegos, ya no nos damos cuenta de tradiciones que hemos estado llevando por años y que las estamos llevando porque simplemente las estamos llevando. Yo cuestionaba, por ejemplo, en un contexto, ¿por qué flores naturales? Si estamos batallando porque a veces ya no tiene dinero para llevar a despensas, ¿por qué no flores artificiales? Porque la gracia tiene flores artificiales. ¿Por qué hay que invertir 800 pesos para una hora y que ya? O sea, no van a servir para nada más. ¿Por qué? Hay que pensar en eso. No es que no quítenlas, pero ¿por qué? ¿Realmente es algo necesario? O podemos sufrir por alguna otra cosa, por algún otro adorno, que no nos va a hacer que los hermanos tengan que invertir 800 pesos semanales en eso. Por decirles un ejemplo, son ese tipo de cosas que no pensamos.
Entonces, yo lo que digo de quebrarse la cabeza es primero, ¿dónde estoy? Después, ¿qué voy a hacer? Porque ya hay una subcultura en la iglesia, ya la iglesia está hecha algo. ¿Cómo le voy a hacer para cambiar la forma de pensar de las personas? Yo solo lo veo fácil. Eso está complicado. ¿Qué pasos voy a seguir? ¿Qué ruta crítica voy a seguir? ¿Cuántos años me puede llevar que realmente la cultura de esta iglesia o la subcultura de esta iglesia cambie? Entonces, eso hay que pensarlo. Y finalmente, voy a crear una estrategia para que todos nos unamos en la misma estrategia. Estamos unidos. Por eso, miren, esto a mí me encanta, porque aquí, si te dicen, ¿qué hace la iglesia? Lo que hacemos es trabajar con base en comunidades misionales. Ahí hacemos, comunidades misionales es el eje, porque pues la gente, nos venimos, adoramos a Dios, hacemos misión a través de las comunidades, y dentro de las comunidades misionales también la gente es pastoreada en grupos alegres. Es todo lo que hago, es todo lo que hago. Ponle a cada fase, ponle un nombre y haces un acróstico y empiezas a hacer tu estrategia. Y cuando llega alguien, le explicas qué es lo que haces. Esto así de sencillito, así de fácil. ¿Y qué estás haciendo? Discípulos que hacen discípulos. ¿Cuál es la misión de esta iglesia? La misión de esta iglesia es ser discípulos que hacen discípulos. ¿Cómo? A través de esta estrategia. Entonces, no es complicado. Podemos tener unas actividades anuales de mujeres, de varones, etc. Pero esta es nuestra día a día de la iglesia, y aquí tenemos cubrimos todas las necesidades de la iglesia. Por eso me gusta mucho este modelo. Y terminamos, hermanos, con una exhortación. Debemos invertir tiempo en comer y beber con las personas no creyentes. Y ahorita el pastor Saúl tiene una. En tanto que todo esto está sucediendo, oramos como creyentes para que el Espíritu Santo nos dé valor, nos dé fuerza, amor, fidelidad y el deseo de amar y servir al prójimo. La verdad es que el primer mandamiento y segundo mandamiento están ligados. Primero es amar, el Señor lo dijo, ámame a mí y ya. No, ámame a mí, por sobre todo, y a tu prójimo, como de hecho te amas a ti mismo. O sea, no solamente dijo, ama a Dios, está ligado. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no comemos con los no creyentes, no bebemos con los no creyentes, no invertimos tiempo con los no creyentes? Entonces, solamente el Espíritu Santo nos puede dar el valor, la fuerza, el amor, la fidelidad y el deseo de servir y amar a nuestro prójimo. La carne no lo va a querer hacer, solo Dios puede producir ese santo deseo. Pastor Saúl. Hace reflexionar bastante esta parte, y eso creo que es muy desafiante para todos, porque efectivamente creo que ministerialmente las iglesias, todas sin excepción, pues necesitamos ese proceso, obviamente. Y creo que el evangelio que es pertinente deja de serlo, no en el sentido que no es pertinente, el evangelio lo es, pero como que lo opacamos nosotros mismos en nuestra estructura, es decir, nuestra forma, y no porque la estructura necesariamente esté mal, pero a veces nos enamoramos tanto de una estructura que es muy difícil cambiar, de procesar o ver los contextos en los que vivimos. Nuestras iglesias necesitan obviamente entender la claridad del evangelio y las formas pueden ir cambiando, pero también veo un desafío, la integración más amplia, es decir, aquí veo mucha fortaleza ministerial y eso creo es bastante, pero pienso, por ejemplo, que una iglesia incluso puede estar trabajando ministerialmente muy bien y cuando llega a un punto se estanca, es decir, está enfocado más en alcanzar nuevas personas, pero ya no se alimentan los otros. Otra iglesia puede estar apuntando mucho a la parte intelectual, académica, y no está trabajando ministerialmente. Yo creo que esa parte, como se mencionaba, esos puntos ciegos, debemos reflexionarlo de forma amplia, porque no solamente es ver la vida de la iglesia dentro de su estructura, sino pues los desafíos en los que estamos más ampliamente hablando, ya sea de adultos, jóvenes, en un contexto muy particular donde creo yo que ese trabajo
pues más amplio, integral, debe ayudarnos a desafiarnos, a reflexionar, trabajar quizás internamente. Y aquí yo veo de veras, por ejemplo, en nuestro presbiterio, gran potencial en visiones, habilidades que hay en cada pastor, pero creo que nos ha faltado también cohesión, compartir, o a veces el que es más ministerial reprueba quien es intelectual, el intelectual respecto al ministerial, y a veces así hay no sé, no revanchismo quizás, pero no trabajamos de manera conjunta. Y creo que esos potenciales que tenemos aquí, que también en las iglesias mismas están, como que creo ahí hemos fallado en integrar toda esta parte. Y yo me recuerdo rápidamente el comentario del pastor, efectivamente, la solución no está en estrategia, como en la estructura. Si Dios no bendice, si Dios no da poder, si Dios no habilita, si Dios no motiva, esto no sirve de nada. Entonces, realmente presuponemos que esto canaliza la fuerza, pero la fuerza lo da el Señor, el ánimo lo da el Señor, el poder lo da el Señor, la motivación lo da el Señor, sobre todo en iglesias que nos cuesta tanto trabajo porque son bien diferentes. Uno dice, Señor, si tú no haces nada, si tú no mueves a esta gente, por más que yo les hable y les diga, solo Dios puede hacerlo. Y número dos, para terminar, y eso me encanta de modelos como este y otros más. Aquí el centro no es el pastor. Cristo es el centro de la iglesia. La gloria es para Él, verdad es para Cristo. Aquí el pastor trabaja un poquito de penumbra, entrena, da visión, está detrás con los jugadores, con los misioneros, ayudándoles, guiándoles, entrenándolos, obviamente capacitando, dedicando, enseñando. Pero para que el pastor no es figura preponderante, aquí es el sistema que se mueve, el sistema ministerial, el organismo que se mueve y crece. O sea, el potencial de los laicos, el sacerdocio universal de los creyentes, es ese, porque el poder de la iglesia está no en el pastor, está en los laicos. Es el poder motivante, es lo que mueve a la iglesia. Eso me encanta mucho de modelos como este y otros muchos más, ¿no? Que realmente Cristo debe estar en el centro, y aquí lo que queremos es eso, encarnar a Cristo en lo que hacemos, para que la gloria sea para Cristo. Los pastores pasamos, vamos y venimos, pero Cristo se queda en la iglesia y Él debe ser glorificado. Con eso terminamos. Sí, yo quisiera compartir a lo mejor aquí un comentario, una reflexión que hay por lo que se comentaba. Yo considero que los que hemos sido llamados a liderazgo de la iglesia somos los que tenemos principalmente una gran responsabilidad. Por supuesto, primero delante de nuestro Dios, y pues también delante del cuerpo de Cristo, ¿no? Su iglesia. Dice el apóstol Pablo, no sé de imitadores de mí, no soy de Cristo. Entonces, esto también lo vemos en las organizaciones. Los seres humanos actuamos normalmente por imitación, y esa es la manera en que incluso los niños aprenden, por imitación. Y algunas veces también platicando con grupos, ponemos para que el hermano expuso el tema de la señora del taller. Yo me recordaba, está como cuando justamente en un taller de mantenimiento, por mucho que les hayamos ya expuesto las reglas, que tengan las herramientas, que tengan toda la infraestructura para que un ingeniero o un técnico de mantenimiento haga su trabajo, la verdad es que si una persona llega nueva a ese taller y lo primero que observa es que un compañero le dice que está queriendo sacar un motor, una bobina, desarmar una bobina con un martillo y un desarmador a golpes, lo va a ver una vez, ¿verdad? Y si la siguiente semana lo vuelve a ver, la tercera, lo más probable es que este señor, este muchacho, haga exactamente lo mismo en la siguiente. Entonces el comportamiento se limita. Pues así es aquí. Y nadie dice nada.
Entonces, cuando yo decía al principio de mi comentario de que nosotros los que somos, no sé si llamamos a liderazgo, somos los que tenemos una gran responsabilidad porque somos quizás los primeros, o quizás yo creo que los primeros que debemos tomar cartas del asunto de actuar, para que los hermanos en consecuencia lo hagan por invitación. Porque esa es la realidad, o sea, ellos van a hacer en función a lo que empiezan a observar, a ver que se va a hacer. Es como, perdón la alusión ahí, mi suegro siempre tiene dicho muy popular, es como cuando llega alguien más, bueno, llega uno con pollo en corral ajeno, ¿no? ¿Qué es lo que hace cualquiera? Acuérdense, ¿qué es lo que hace siempre uno? Llega uno y se empieza a observar cómo actúan, cómo se comportan, y uno empieza a imitar. Yo creo que por ahí va, entonces el apóstol comienza a ser imitadores de mí, como yo soy el Señor Jesucristo, porque actuaba en función. Entonces yo creo que esa es la parte que debe de quedarnos a todos, claro, que simplemente es actuar. Claro, de una manera estratégica, una manera de acción, pero actuar para que los demás en invitación apuntarle algo, podemos no pegarle, pero por lo menos estamos apuntando algo. Y he tenido diciéndoles, hermanos, que estos recursos, todos los recursos, y si quieren después les puedo mostrar cómo se usan, ya en talleres que son que requieren un poquito más de tiempo, de tener un poco más fino. Se los voy a pasar al grupo de pastores y secretarios del consistorio, para que ellos a su vez, ustedes se lo pidan a su pastor. Lo vamos a hacer así. Tengo el permiso de todo modo, de hecho este curso se lo mandé a ellos ya clasificado y todo, se lo mandé a él. No, está bien, y me dio la autorización para que yo pueda compartirlo con otros. Entonces, tenemos todo el respaldo para que si ustedes quieren usar esto para entrenar, y igual ustedes pueden hacer ciertas modificaciones y contextualizarlo, tropicalizarlo, úsenlo. Si quieren entrenar su mente con esto, úsenlo. Y no hay ningún problema. Todas las cosas se pueden hacer. Y ahora, vamos a ver cómo. Dos bolsas me da permiso, pero la fe no me da permiso. Y ahora, ¿cómo entonces provocamos conversaciones redentoras? Ya acercamos a las personas. ¿Cómo le hago entonces para llevar a esas personas a Cristo? Eso es lo que vamos a ver.